Yo vivo con mi pareja y nunca he tenido una buena relación con mis suegros, sobre todo con la mamá. Ella nunca ha estado de acuerdo con que yo sea la pareja de su hijo. Yo tengo 32 años y él tiene 26. Además, tengo dos hijos que no son de él. Entiendo que la mamá quería algo mejor para su hijo, pero fue el destino. Mi pareja y yo hemos tenido una buena relación y hace poco decidimos irnos a vivir juntos. Las cosas marchaban relativamente bien. No estábamos casados, pero tenemos unos anillos de compromiso, ya que estábamos pronto a casarnos. Resulta que de un momento a otro, en la casa empezaron a suceder cosas extrañas. Se escuchaban ruidos, las cosas cambiaban de posición. No quise prestar mucha atención al tema, hasta que una noche ya íbamos a dormir. Habíamos dejado al lado de la cama los anillos y un vaso con agua. De repente, el vaso cayó al piso y uno de los anillos se reventó y no entendíamos qué pasaba. Mi pareja es creyente del tema de la brujería, así que decidimos acudir con una bruja a ver qué nos decía. Según ella, nos dijo que nos habían hecho brujería para separarnos y que habían enviado a un espíritu para que nos atormentara. Quedé asustada. Supuestamente a mi pareja lo tenían enterrado con una foto y a mí me tenían colgada en un monte con unas tripas que estaban al sol, igual, con una foto mía. La idea era que, al paso del tiempo, irían secando las tripas, y al quedar aquellas tripas destruidas, yo me quitaría la vida. Quedé pasmada, asustada con eso. Intenté hacer caso omiso. Mi pareja estaba muy desconcertada y nunca lo había visto tan molesto. Entonces, él fue con su mamá y le reclamó, porque estaba seguro que ella tenía que ver. A mí me parecía increíble que una suegra hiciera eso. Pasaban los días y los ruidos fueron incrementándose. Decidimos irnos de aquella casa y volver con la bruja para que nos hiciera una limpia, pues igual, donde nos habíamos mudado, los ruidos eran mayores. Nos mandó unos rezos y empezamos a hacerlos. Todo se fue calmando. Pasado un tiempo, mi suegra reconoció que sí había sido ella y nos ofreció disculpas, pero a pesar de que quiero creer en ella y en su cambio en aceptar nuestra relación, para mí es difícil. Nos hizo vivir un infierno durante ese tiempo. A pesar de todo, ella no viene a mi casa, ni yo visito la de ella. No le recibo absolutamente nada que venga de ella, ya que quedé con esa desconfianza y el temor de que vuelva a querer hacerme algo. Tranquila, Teresa, todo volverá a la normalidad dentro de un rato. No te desesperes. La verdad, no sé cómo llegué aquí. Es más, ni siquiera sé dónde estoy, ni qué día es. Me siento adormilada. Me duele un poco la cabeza y no puedo moverme. Escucho a mi alrededor las voces de mi esposo y de mis hijos, y el llanto desesperado de mi madre. Grita diciendo que alguien murió. Pero, ¿quién murió? No puedo abrir los ojos ni hablar. ¿Qué me pasa? Recuerdo que estaba en una parrillada con mi familia y mis vecinos, celebrando un cumpleaños no recuerdo bien, de su hijo quizás. Al tratar de recordar, hace que mi cabeza quiera estallar. Estábamos disfrutando de las bebidas y la comida. Hasta bailamos. Margarita trajo un pastel sorpresa para el cumpleañero, su hijo mayor, Mateo. Estaba cumpliendo 16 años, un poco tímido el chico. Presentó a su novia poco agraciada. Bueno, a mi parecer. Él siempre ha sido un chico muy bello. Lo conozco desde que nació. Él y mi hijo son amigos desde el kinder. Siempre hacían pijamadas, aunque tiene tiempo sin venir a casa. Al parecer, ha estado un poco enfermo. Y por otra parte, mi hijo ha frecuentado a otros chicos y chicas. En fin, se han alejado. Quiero despertar para ver a mis hijos, a mi esposo y a mi amante. Pensar en él me da ese calorcito que me enciende de pies a cabeza. El mantenerlo en secreto hace que nuestra relación sea más candente y fabulosa. Cada día pienso cómo hacerlo feliz en la cama.
Mantiene mi erotismo al tope, y lo mejor de todo, nadie sabe de lo nuestro. Llevamos años juntos y nuestro amor ha ido creciendo cada día más. Quiero despertar, por Dios. Necesito verlo. Nos íbamos a escapar este fin de semana. Nos iríamos lejos de todo y de todos, a vivir libre nuestro amor. Puedo escuchar la voz de mi vecina Rita, la muy engreída, solo porque es médico, cree que es de la alta sociedad. Si supiera. Muy diferente es su familia. Roger es sencillo, amable y amoroso. No entiendo cómo se casó con ella. Yo cuidaba a sus hijos cuando eran bebés. Crecieron junto a mis hijos. Nos hicimos una familia. Esta es la segunda vez que me pasa esto. Creo que estoy enferma, aunque la primera vez que me pasó, pude salir de este trance rápido. Ojalá Rita pronto me dé un remedio para despertar. Mi madre ha gritado que su hija está muerta. ¿Cuál hija? ¿Yo? Ya estoy empezando a asustarme y a desesperarme. Quiero gritar y moverme, pero no puedo. Por fin escucho a alguien cerca de mí. Trato de mover los ojos para que sepa que estoy viva. Me tocan el cuerpo y arreglan mi ropa. ¿Qué pasa? Siento a alguien respirarme al oído y en susurro escucho la voz de Rita. ¿En realidad pensaste que te lo llevarías lejos de mí? ¿Creíste que nunca me enteraría de lo que le hacías a mi Mateo? Has atrofiado a mi hijo. Abusaste de él desde que era un niño. Ahora sufre de impotencia y encima de todo, ¿te atreviste a darle el medicamento solo para que le funcionara contigo? Te mereces esto que te está pasando. Hoy arderás en el infierno, Teresa. Seguidamente y para mi terror, comencé a sentir un calor abrasador a mi alrededor. ¿Me creen viva? No importa, todo sea por amor. Yo sé que Mateo siempre me ha amado, siempre. Y yo también lo amo demasiado. Mateo, mi amor, con gusto por nuestro amor, y aunque vaya al infierno, siempre estaré a tu lado. Esas fueron las últimas palabras en la mente de una mujer enferma. Estaba comenzando a llover. Era una noche fría y larga. Comenzaba mi turno nocturno en el hospital. La jefa de enfermeras me dijo lo que tenía que hacer esa noche y qué pacientes tenía que cuidar y atender. Don Paco era un viejito muy chistoso. Nuevamente llegó al hospital porque no se cuidaba. Nos hacía reír a todos con sus ocurrencias. A un lado de él estaba un paciente nuevo. Lo desperté para darle su medicamento y revisarlo. Despertó, me vio y preguntó: ¿Quién eres tú? Le dije que era su enfermera en turno. Él contestó: No, tú no, él. Volteé y vi una persona parada junto a mí y me asusté. No, señorita, no se asuste. Buenas noches, soy el padre Juan y vengo a ver a su paciente. Le dije: Padrecito, pero no son horas de estar aquí. ¿Quién lo dejó entrar? El padrecito me contestó: Por eso no te preocupes, hija. Voy a rezar y platicar con el paciente un rato. Y le dije: Está bien, andaré por aquí, padrecito, si me necesita. El hombre le extendió su mano y parecía estar confesándose. Lloraba al mismo tiempo que el padre lo calmaba. Pasaron unos minutos y regresé. El padre se había ido. El hombre se veía tranquilo y solo dijo: Ahora tengo el alma limpia, y se durmió. Fui a casa a dormir, saliendo de mi turno por la mañana. No sé, pero en ocasiones pensaba en ese padre. A la siguiente noche llegué a trabajar, la misma rutina. Pero, ¿cuál sería mi sorpresa? Que el nuevo paciente ya no estaba. Pregunté por él y una compañera me dijo: Él falleció en el día. Pasaron los días y estando en el mismo turno nocturno, atendí a un paciente. Pero vuelvo a ver al padre platicando con una viejita. Le dije: ¿Otra vez usted, padre? ¿Cómo entró? No te enojes, hija. Vengo a ver a doña Eduviges, dijo. Esa noche tenía mucho trabajo y lo dejé. Ya no lo vi. Al otro día, y para mi sorpresa,
La viejita había muerto. Me empecé a intrigar y a cuestionar cómo ese padre sabía quién iba a morir, o sería pura coincidencia que la persona que confesaba moría. Un día platicando con un doctor salió el tema y me dijo: oye, ¿cómo es ese padre? Así que le di sus características. El doctor, sorprendido, fue a su escritorio y sacó una foto y dijo: ¿acaso es él? Le dije que sí, y me dijo: no te vayas a asustar, pero es imposible. Él fue paciente de este hospital, pero hace años murió aquí mismo. Él confesaba a la gente aquí y creo que sigue haciéndolo a pesar de que ya no está con nosotros. Mi hijo se perdió hace 2 semanas y, como toda madre preocupada por su pequeño, reporté el caso a las autoridades. Estuve en las búsquedas policiales, pero no se encontró ni un solo rastro de él. Muy triste me rendí y le pedí a los policías que hicieran lo mismo. Es inútil, les dije. Pero ellos no se rindieron. Una semana después, un par de oficiales aparecieron en la puerta de mi casa. Tenían una sonrisa triunfante en sus rostros, y enfrente de ellos se encontraba mi hijo. Dijeron que lo habían encontrado caminando por el bosque a las afueras de la ciudad. Su ropa estaba en un lamentable estado, pero aparte de eso, no se le miraba ni siquiera un rasguño en su cuerpo. Lo dejaron conmigo y se fueron hacia su patrulla, para entonces dejarnos solos. Ese no es mi hijo. Se le ve como mi hijo, habla como él e incluso se comporta igual que mi hijo. Pero se los juro, por favor créanme que cuando les digo que no es mi hijo, no es mi hijo. Desde el día que llegó no he tenido sueño, y cuando empiezo a quedarme dormida, despierto con un escalofrío en todo el cuerpo. Lo he visto mirándome desde el marco de la puerta de mi habitación, y justo cuando lo volteo a ver, él desaparece. Por favor, tienen que creerme, sea lo que sea, no es mi hijo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy tan segura? Estoy muy segura que no es mi hijo, porque hace 2 semanas yo lo asesiné y lo enterré en el bosque. Aquel fue un verdadero día fuerte de trabajo. A pesar de que llegué cansado, decidí hacer mi rutina diaria de ejercicio antes de irme a dormir. Recuerdo que estaba tan cansado que no fui capaz de ducharme, y al sentarme en la cama para quitarme mis zapatos, me quedé dormido. A pesar de que tenía sed y que sentía mi garganta seca, esa noche soñé, o al menos eso es lo que digo hoy, o he dicho siempre. Soñé que iba a la cocina a tomar un vaso de agua. Pero no era solo esto lo que en realidad sucedía. Era que yo me paraba de mi cama y me veía ahí acostado, mi propio cuerpo en la cama, mientras yo caminaba a la cocina por un vaso de agua. Sentía una sed que no iba a poder aguantar, así que, aprisa, fui hasta la cocina. Allí tomé un vaso y al mirarlo, lo vi un poco sucio. Lo dejé a un lado y tomé otro. Volví a mi habitación con el vaso mientras bebía agua. Cuando llegué allí, seguía viendo mi cuerpo ahí acostado, pero alrededor de él veía sombras oscuras, sombras negras que se acercaban a mi cuerpo, y no sé por qué, estas sombras me causaban terror. Entendía que aquellas sombras querían hacerme daño. De ellas salían grandes manos y querían tomar mi cuerpo, como si se lo quisieran llevar en sus manos. Un sexto sentido me decía que me querían llevar a un lado oscuro, tal vez al infierno. Tal vez aquellas sombras oscuras eran demonios que habían venido por mí. Me lancé sobre mi cuerpo para defenderme a mí mismo, y en ese instante desperté. Desperté asustado y respirando agitadamente. Me senté en la cama, satisfecho de que solo hubiese sido un sueño, pero algo que me sorprendió y tal vez me causó miedo es que vi el vaso de agua en la mesa. Estaba medio lleno. Sin pensarlo, me puse de pie y fui a la cocina, porque recordaba el primer vaso que había tomado y lo había dejado ahí, al lado del fregadero. Efectivamente, allí estaba el vaso. Ahora no puedo decir que simplemente fue un sueño,
porque para mí fue algo muy real. Tiempo después, alguien me dijo que uno no debe irse a dormir con sed, porque si no, nuestra alma trata de salir a buscar agua y deja el cuerpo a merced de cualquier ente que quiera hacer daño, y así hace que nuestra alma quede vagando y penando por siempre. Gabriel tenía 25 años. Vivía solo en un apartamento promedio en la ciudad. Era poco lo que podía permitirse, pero era suficiente para vivir y salir adelante. Una noche escuchó gritos e impactos de puñetazos. Él estaba preocupado porque desde que se había mudado a ese lugar, era el único inquilino de ese piso. Justo a las 12 de la noche, alguien tocó a la puerta de su apartamento y muy extrañado fue a abrir. Frente a él se encontraba una mujer muy blanca. Se veía cansada y tenía un gran golpe en el ojo que le generó un hematoma bastante feo. Ella le preguntó si podía quedarse con él, pues su marido le había golpeado y a la mañana siguiente su familia la iría a recoger. Él no se negó, la hizo pasar y acomodó el sofá para que ella pudiera descansar cómodamente. Era lo único que podía ofrecerle, y ella no se quejó, solo le agradeció ese pequeño gesto y se fue a acostar. Al día siguiente, cuando Gabriel iba a hacer el desayuno para ambos, notó que la sábana que le había dado a la señora estaba doblada delicadamente y la mujer ya no estaba. No le cayó de extraño a Gabriel. Quizás la familia la había buscado muy temprano y ahora ella estaría denunciando a su esposo. Sin embargo, al llegar la noche, ella volvió a aparecer justamente a las 12 de la noche, más golpeada que el día anterior. Todo eso se repitió por una semana completa, y ya el chico estaba angustiado. La mujer no le decía nada de su marido, solo se dedicaba a negarse a hablar y a descansar en el sofá. La noche anterior, los gritos desesperados de la mujer y el estado crítico en el que llegó hicieron pensar a Gabriel que pronto el esposo la iba a matar. Así que bajó hasta la oficina de seguridad. Pero grande fue su sorpresa cuando los vigilantes y vecinos le dijeron que lo que decía era imposible, que esa mujer no podía quedarse en su habitación. Ella había muerto hace más de un año. Su esposo la había asesinado. De niña, iba siempre a pasar mis vacaciones a la casa de los abuelos. Mis padres no iban siempre conmigo porque tenían su trabajo y debían cumplirlo. Así que en mis vacaciones siempre era con ellos. Allí solo vivían los abuelos. Todos sus hijos se habían marchado a otros lugares. Aunque la casa era grande, yo dormía en una pequeña habitación que quedaba contigua a la de los abuelos, para que ellos estuvieran pendientes de mí. En ese entonces yo tenía 9 años. En aquellas casas, los servicios sanitarios quedaban afuera de las habitaciones, más que todo en la sala. Así que, siendo las 10 u 11 de la noche, me levanté para ir al servicio sanitario. Cuando voy saliendo, vi a una figura vestida de negro que caminaba por el corredor de la casa. Un frío glacial cubrió mi cuerpo. La figura parecía una mujer que caminaba encorvada. Yo la veía de espaldas. Ella a mí no me estaba viendo. Me quedé petrificada. No podía moverme, porque esa figura nunca antes la había visto. La vi cómo se subió a una de las ventanas y se lanzó, dando un chillido. Corrí a asomarme a la ventana para ver qué había pasado, pero allí no había nada, ni nadie. Así que fui a la habitación de los abuelos. Entré apresuradamente gritando que alguien estaba en la casa o que había salido de la casa. El abuelo se despertó, mientras la abuela seguía durmiendo, y me dijo: «No te preocupes, es simplemente una bruja y va de paso». Claro que muchas veces había escuchado hablar del tema de las brujas, pero no había llegado a ver una. Esos días no volví a verla, o al menos en esas vacaciones. En otra ocasión, salí a un pequeño bosque que había al lado de la casa. Los abuelos me advertían que no debía dejar que me sorprendiera la noche allí, porque podría ser peligroso. Sin embargo, se me fue la tarde y me sorprendió la noche.
Es allí donde la vi, igual que la noche anterior. Saltó por la ventana y caminó por el sendero que llevaba al bosque. Esta vez sí me vio de frente y se dirigió hacia mí. Cuando estaba frente a mí me dijo: «Vete a casa, ya es tarde». Sentí un escalofrío recorrer mi piel. La cara de aquella mujer era muy arrugada y tenebrosa, con unos ojos negros y penetrantes. Una mujer que nunca antes había visto, pero que sí sabía de quién era esa voz. Esa voz era la voz de mi abuela. Mi abuela era la bruja. No dije nada. Salí corriendo para la casa y no le comenté a mis abuelos ese tema. 1, porque sabía que ella era la bruja. Y 2, porque el abuelo debía saber también su secreto. Y por eso esa noche no le presté atención a lo que yo había visto. Una noche que dormía plácidamente, escuché un alarido fuera de la casa. Parecía un animal o persona que había sido. Escuché a los abuelos hablar en la habitación. Dijeron algo como: «Es un mal demonio» o «es un demonio oscuro». La abuela le dijo al abuelo que no se preocupara, que ella se encargaría. Debo confesar que sentía un miedo terrible. Aún así, abrí la puerta y vi salir a la abuela, pero no como la anciana venerable que yo conocía. La vi como una mujer grande y fuerte, con grandes brazos y garras que sobresalían. Escuché cómo soltó una carcajada que bajó por mi espina dorsal, haciéndome helar la sangre, y gritó con una fuerza atronadora que yo nunca antes la había escuchado: «A mi casa la dejan en paz, porque yo también sirvo al mismo amo que ustedes. No quiero ni que se acerquen a este lugar». Afuera se escuchó un desorden. Parecían animales que corrían, mientras en el aire se sentía un aleteo y una risa chillona, risa que yo sabía que era de mi abuela. Cuando ella entró, se le veía cansada. Ahí sí caminaba lento, como lo hacía siempre, como la anciana de caminar lento que yo conocía. Sabía que había sido una lucha bastante fuerte contra algo temible y oscuro. No recuerdo haber vuelto a ver una situación como esta en el tiempo que seguí yendo a la casa de los abuelos. Pero cuando yo ya era una adulta, mi abuela me contó que muchas veces para combatir al enemigo es mejor unirse a él. Una pareja recién casada tuvo su primer hija a los pocos meses de gestación. Sin embargo, la niña nació con deformaciones que llamaron la atención de sus vecinos. A causa de eso, se produjeron chismes y que hablaran mal de la joven pareja. La pareja, cansada de los chismes, en un momento de desesperación, se llevó a la criatura y la tiró a un río. Por un tiempo, la culpa se echaba a la pareja, pero las cosas empezaron a mejorar para ellos, ya que a los pocos años tuvieron a otra hija. Esta vez, la criatura era saludable y hermosa. Aquel oscuro evento, que representaba el horrible asesinato de su hija, fue desapareciendo con el pasar del tiempo y así comenzaron a vivir en completa felicidad. Un verano, la familia decidió salir de viaje en un crucero. La nave zarpó y no tardó mucho antes de que dejaran de observar tierra a su alrededor. Se encontraban los tres observando el paisaje desde el barandal del buque y, sin esperárselo, la pequeña volteó su mirada hacia sus padres. Su voz tan dulce y suave cargaba un aterrador mensaje que decía: «Mami, papi, no volverán a tirarme al agua de nuevo, ¿o sí?». Es una historia que mi abuelo solía contarme cada vez que íbamos al pueblo. Era una de esas historias que se te quedan grabadas en la mente, como un eco que no puedes ignorar. Siempre la recordaba cuando nos sentábamos en el porche, tomando café mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas. Una tarde, mientras disfrutábamos de la calma del campo, escuchamos unos lamentos que venían del río. Eran sonidos suaves, pero llenos de una tristeza que te helaban la sangre. Mis hermanos y yo, curiosos, le preguntamos a mi abuelo si podíamos ir a ver qué pasaba, pero él,
con una mirada seria, nos detuvo en seco. «No, muchachos, mejor quédense aquí», dijo con voz grave y firme. «Hay cosas en el río que es mejor no despertar». Cuando insistimos, él soltó un largo suspiro y tras un trago de su café comenzó a contarnos una historia que nunca habíamos escuchado antes. Cuando era niño, hubo una noche en que unos hombres estaban afuera de la cantina del bar en el pueblo. Era tarde y la mayoría de la gente ya se había ido a dormir. Pero esos hombres, valientes o necios, no querían irse aún. Mientras reían y conversaban, comenzaron a escuchar unos lamentos que venían del río. Al principio pensaron que era solo el viento jugando entre los árboles, pero los lamentos se hicieron más claros, más humanos. Intrigados, decidieron acercarse para ver qué ocurría. Al llegar a la orilla del río, vieron a una chica joven que emergía de entre los arbustos. Su ropa estaba rasgada y su cuerpo cubierto de arañazos. Estaba temblando, sus ojos llenos de terror. Les dijo que un nahual, un ser mitad hombre y mitad bestia, la había atacado mientras caminaba cerca del río. Los hombres, sin dudarlo, tomaron sus machetes y decidieron ir a buscar al responsable. Nadie en el pueblo permitía que una joven fuera atacada sin consecuencias. Con la furia alimentando su valor, se internaron en la maleza, siguiendo las huellas que la chica les indicaba. La chica lo siguió de cerca, con una expresión de agradecimiento, o al menos eso pensaron los hombres. A medida que se adentraban en la oscuridad, el ambiente se volvía más pesado, el aire más denso. La luna apenas lograba iluminar el camino a través de los árboles retorcidos. Finalmente, llegaron a una zona despejada, cerca de la orilla del río, donde vieron a dos jóvenes parados, mirándolos con una crueldad que les heló la sangre. Sus ojos no eran humanos, y su piel parecía más oscura bajo la luz de la luna. Los hombres se detuvieron en seco, sintiendo que algo no estaba bien, y entonces vieron a la chica detrás de ellos, la misma que había pedido su ayuda. Pero ella ya no parecía asustada. Una sonrisa extraña se dibujaba en su rostro, una sonrisa que revelaba dientes afilados y ojos que brillaban con una luz sobrenatural. Antes de que los hombres pudieran reaccionar, la chica y los dos jóvenes comenzaron a transformarse, sus cuerpos torciéndose y alargándose, fusionándose con las sombras de la noche. Lo que antes eran humanos, ahora eran criaturas grotescas, una mezcla de lobo y jaguar, bestias con colmillos enormes y garras afiladas. Sus ojos llenos de odio se clavaron en los hombres, que apenas pudieron levantar sus machetes antes de ser atacados. Las criaturas se lanzaron sobre ellos con una ferocidad indescriptible, desgarrando carne y hueso con una facilidad aterradora. Los gritos de los hombres se perdieron en la noche, ahogados por los rugidos y el sonido de la carne siendo rasgada. Solo uno de ellos logró escapar, corriendo a través del bosque con la muerte pisándole los talones. Cuando llegó al pueblo, estaba cubierto de sangre, con los ojos desorbitados y la mente destrozada por lo que había visto. Esa misma noche, murió en su cama. Sus últimos susurros fueron advertencias, rogando que nadie más se acercara al río después del anochecer. Mi abuelo se detuvo un momento, su mirada perdida en algún lugar más allá del horizonte. Desde entonces, se dice en el pueblo que en las noches es mejor no acercarse al río. Los nahuales todavía vagan por ahí, buscando a los incautos que se atrevan a cruzar su camino. Los lamentos que habíamos escuchado desde el porche se desvanecieron lentamente, como si nunca hubieran estado allí. Esa noche, mi curiosidad se desvaneció, reemplazada por un miedo profundo y respetuoso por las historias de mi abuelo y las advertencias que contenían. Nunca más me quedaron ganas de ir a ver qué había en el río cuando el sol se ocultaba. Era una noche oscura y lluviosa cuando Carlos y yo nos disponíamos a grabar un nuevo programa de radio. Siempre lo hacíamos de noche. Nos gustaba la atmósfera tranquila, casi misteriosa que ofrecían las horas más tardías.
Nuestro programa solía tocar temas esotéricos, leyendas y canciones antiguas que, según algunos, llevaban consigo maldiciones o historias obscuras. Esa noche, sin embargo, algo diferente nos esperaba. Habíamos encontrado un vinilo muy antiguo en un mercado de antigüedades, sin portada ni título. El vendedor, con una sonrisa torcida, nos dijo que era una canción olvidada, que no muchos se atrevían a escuchar. Lo tomamos como una excelente oportunidad para incluirlo en el programa y darle ese toque macabro que tanto nos gustaba. A medida que comenzábamos la transmisión, todo parecía normal. Hablamos sobre el origen del vinilo, lo que sabíamos y lo que los oyentes esperaban oír. Carlos se acercó a la vieja tornamesa y colocó la aguja sobre el disco. La canción empezó con una melodía suave, casi hipnótica, pero pronto se volvió más siniestra. Una voz distorsionada, femenina, empezó a cantar en un idioma que ninguno de los dos reconocía. Era una mezcla de susurros y gritos ahogados, que resonaban como si vinieran de una cueva profunda. De pronto, las luces del estudio empezaron a parpadear y un frío inexplicable invadió la sala. Carlos intentó apagar la tornamesa, pero la aguja no respondía. La canción seguía sonando más fuerte, más perturbadora. Sentíamos como si algo estuviera rodeándonos, observándonos desde las sombras. De repente, los micrófonos empezaron a captar un sonido que no provenía de la canción. Era una respiración pesada que se mezclaba con la melodía. Los susurros que acompañaban la música parecían decir nuestros nombres, como si la canción supiera que estábamos allí. Intenté levantarme, pero mi cuerpo estaba paralizado por el terror. Carlos miraba fijamente la tornamesa inmóvil, con los ojos llenos de horror. Fue entonces cuando notamos algo en la ventana del estudio, una figura apenas visible con una sonrisa torcida que se reflejaba en el vidrio. No era humana. Tenía la misma voz que la canción. De pronto, el vinilo se detuvo por sí solo, pero el ambiente en la sala seguía siendo opresivo. La figura se desvaneció, pero su presencia quedó en el aire. Apagamos todo, dejamos el estudio y nunca volvimos a tocar ese disco. Esa noche supimos que algunas canciones no están hechas para ser escuchadas y que a veces lo que se esconde en la música puede ser más aterrador que cualquier leyenda.